Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de iCardio. Tengo el placer de compartir esta sesión con la doctora Elena Fortuny. Elena Fortuny trabaja en el Hospital Son Espases y además es la presidenta de la Sociedad Balear de Cardiología. Ella colabora en el grupo de jóvenes expertos de la Sociedad Española de Cardiología y la verdad es que es una trabajadora y muy buena comunicadora, con lo cual seguro que van a disfrutar su sesión. Y tengo conmigo también al doctor Marcelo San Martín. El doctor Marcelo San Martín trabaja en el Hospital Ramón y Cajal y yo creo que es la persona indicada para el tema que va a abordar, la anticoagulación, síndrome coronario agudo, fibrilación auricular. Tengo la ventaja de que es cardiólogo clínico y hemodinamista, con lo cual encaja perfectamente con esa tarea. Yo soy Juan Cosín, también soy cardiólogo clínico. Les voy a hablar de un aspecto también muy concreto de la anticoagulación, el paciente con fibrilación auricular, el paciente anciano, el paciente con hemorragia digestiva y el paciente con insuficiencia renal. Antes que empezar, quería agradecer a la Sociedad Española de Cardiología que nos haya reunido aquí en esta sesión de eCardio y agradecer también a BMS Pfizer por la beca no condicionada para apoyar esta sesión. Pero muy especialmente quería agradecerles a todos ustedes que nos hayan elegido para esta sesión, que esperemos que resulte de su agrado y puedan sacar muy buenas conclusiones. Yo creo que, sin más, para dejar tiempo para el debate, que es lo que realmente nos va a interesar, doy paso a Elena, que nos va a hablar del paciente con fibrilación auricular, anticoagulado y anciano. Complejo, pero seguro que nos lo resume estupendamente. Adelante, Elena. Bueno, muchas gracias, Juan, por esta estupenda introducción, como siempre. Bueno, pues yo les voy a hablar efectivamente de cómo abordar la anticoagulación con anticoagulantes directos en un escenario complejo como son los pacientes ancianos. Para empezar, una serie de premisas que tienen que quedar muy claras. Tanto la incidencia como la prevalencia de la fibrilación auricular aumentan con la edad. El único tratamiento que ha demostrado reducir la mortalidad en esta entidad es la anticoagulación. Y la edad aumenta de forma poderosa tanto el riesgo de sangrado como el riesgo trombótico en los pacientes. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que cuando estamos hablando de ancianos estamos partiendo de un mayor riesgo absoluto. Por lo tanto, serán pacientes en los que tengamos que balancear y analizar de forma cuidadosa tanto el riesgo trombótico como el riesgo hemorrágico, y esto hace que la decisión sobre anticoagular no sea sencilla en la mayor parte de los pacientes. ¿Qué paciente es un paciente anciano? Pues en la mayor parte de los estudios el punto de corte se pone a partir de los 75 años. Sí que es verdad que hay otros estudios que se centran en pacientes muy ancianos, considerados aquellos mayores de 80-85, y veremos que incluso hay algo de evidencia sobre los nonagenarios. ¿Qué ocurre con los pacientes ancianos, aquellos mayores de 75 años y que además presentan FA? Tienen un peor pronóstico, más eventos adversos y mayor mortalidad. Y a pesar de ello, las tasas de anticoagulación en esta población es muy baja y mucho menor de lo recomendado. Entre un 30 y un 50% de los ancianos con fibrilación auricular no reciben anticoagulación en los registros más actuales. De hecho, fijaos, este estudio belga, incluso si estamos hablando de prevención secundaria de ictus, hasta un 48% estaban sin anticoagular. Esto hay que mejorarlo. Por lo tanto, ¿cuál es la paradoja ante la que nos encontramos? Pues que no estamos poniendo un tratamiento eficaz en aquellos pacientes que precisamente tienen más riesgo tromboembólico, como son los ancianos. ¿Y cuáles son las razones que suelen surgir cuando uno analiza por qué no se está anticoagulando a esta población? Pues la primera es el miedo al sangrado. Por algún motivo, los cardiólogos, los clínicos en general, tenemos mucho miedo a que nuestro paciente sangre por un tratamiento que le hemos implementado. Pero no le tenemos tanto respeto a que el paciente presente un ictus por un tratamiento que deberíamos haber puesto y no hemos prescrito. Además, los factores de riesgo prehemorrágicos están claramente identificados y muchos de ellos son modificables y controlables. Tanto este miedo no debe existir, respeto pero no miedo. A pesar de que la antiagregación está claramente eliminada de las guías, indicación 3, porque ni es segura ni es eficaz, se sigue prescribiendo ácido acetilsalicílico a pacientes ancianos y con fibrilación auricular. Fijaros, en octogenarios hasta un 58,5% están antiagregados en este registro del año 2019. Otra cosa que nos dicen, el miedo a las caídas. Esto luego lo podemos discutir más, pero ya es un artículo clásico, tiene 20 años,
pero se calculó que un paciente debía caerse 295 veces en un año para que el daño de la hemorragia intracraneal superara al beneficio derivado de la anticoagulación. También a veces nos preguntamos, ¿es realmente útil anticoagular a este paciente que ya ha llegado a cierta edad? ¿Le estamos aportando algo? Bueno, pues se sabe que el beneficio de anticoagulación aparece tan solo a los 6 meses de su prescripción. En nuestro país, cuando un paciente llega a los 80 años, se calcula que su expectativa de vida es de casi 9 años, 4,7 de los cuales serán con muy buena calidad de vida, con lo cual los números claramente salen. Otra cosa, los cardiólogos cada vez nos tenemos que acostumbrar más a manejar los términos de fragilidad, discapacidad y dependencia. Y es que la edad biológica es un número, tenemos que considerar al paciente en su global. Otro motivo, pues es verdad que son pacientes que tradicionalmente estaban poco representados en los ensayos clínicos. Veremos cómo la evidencia actual es abrumadora. Y por último, está claro que los antivitamina K tienen limitaciones evidentes en esta población, derivados pues, de cambios o peculiaridades farmacocinéticas y farmacodinámicas, los problemas que tienen muchos pacientes para acceder a veces a los controles de INR o de aclararse con pautas y posologías irregulares. Frente a esto, tenemos una alternativa, como son los anticoagulantes orales de acción directa. ¿Hay evidencia sobre los ACOTS en población anciana? Pues si ya solo miramos los análisis secundarios de los pivotales de fase 3, incluyeron más de 30.000 pacientes mayores de 75 años, con lo cual la evidencia está ahí. ¿Y qué se ve? Pues que los ACOTS en pacientes mayores de 75 años, datos extraídos de los grandes ensayos pivotales, son más eficaces que la warfarina. Son más eficaces que la warfarina, una reducción espectacular del riesgo de hemorragia intracraneal sin aumentar el riesgo hemorrágico. Por lo tanto, los ACOTS en población anciana son más eficaces que en los jóvenes sin un aumento del riesgo hemorrágico. Hay evidencia también, datos de vida real, múltiples publicaciones, os traigo esta porque es muy reciente. Más de 40.000 pacientes, Taiwán, se analizan pacientes a partir de 65 años, anticoagulados con ACOTS, dabigatran, rivaroxaban, apixaban frente a antivitamina K y se estratifica por edad. Se ve como en los pacientes ancianos los ACOTS son superiores a la warfarina en todos los endpoints analizados: ictus isquémico, hemorragia intracraneal, sangrado mayor, mortalidad y cualquier evento adverso. Está claro que hay una cierta heterogeneidad de los resultados en cuanto a los resultados, pero el perfil sigue siendo favorable a los ACOTS. Fijaros, mismo estudio, lo que se ve es que a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo, la tasa anual de eventos adversos de los pacientes. Pero con los ACOTS, línea en rojo, vemos como el riesgo es menor y además en las fases más avanzadas, en las edades más avanzadas, esta diferencia es más marcada. Fijaros, en los pacientes nonagenarios, el beneficio de anticoagulación con ACOTS es más evidente que en aquellos con edades no tan avanzadas, porque partimos de un riesgo absoluto mayor y por lo tanto el número necesario para tratar es menor. Más evidencia, esto es un registro prospectivo presentado en el Congreso Europeo en 2019 con la una cohorte muy desfavorable, 1.700 pacientes, edad media 86 años, 25% eran nonagenarios, en este caso en concreto eran pacientes anticoagulados con rivaroxaban frente a antivitamina K y se ve cómo los pacientes con rivaroxaban tenían mejores resultados, con una reducción estadísticamente significativa de las hemorragias mayores y de la hemorragia intracraneal respecto a warfarina. Más evidencias, datos de vida real, España, CERDA, Grupo Aidebrón, publicado en el 2019. Incluyen a 1.443 pacientes, edad media 77 años, pues lo traigo, 46% anticoagulados con rivaroxaban, 25% de dabigatran, 22,5% apixaban y 7,1% en edoxaban. Primer dato que tiene que llamar la atención, prescripción de dosis inadecuada en un alto porcentaje de pacientes. Entre el 0 y el 48% estaban incorrectamente la dosis baja. Un 48% de los pacientes están con la dosis baja de dabigatran sin estar indicada. Las tasas de ictus isquémico, sangrado mayor y hemorragia intracraneal
fueron tan solo de 0,7, 1,3 y 0,2 eventos por 100 pacientes año. Unos datos muy favorables y yo creo que tranquilizadores. Las tasas de ictus isquémico y hemorragia intracraneal fueron similares entre los diferentes ACOTS y las tasas de sangrado mayor fueron menores con rivaroxaban. Sí es verdad que cuando uno mira la tabla 1, las características basales de estos pacientes, se ve como los pacientes anticoagulados con apixaban tenían un CHA2-VASc medio de 4,4 puntos, el más elevado, y más insuficiencia renal. Por el contrario, aquellos con dabigatran eran más jóvenes, menor CHA2-VASc, menor comorbilidades. Por lo tanto, son datos de vida real, pero hay que tener claro que las cohortes no son 100% comparables. ¿Existen evidencia que compare directamente los diferentes ACOTS entre sí? No, y probablemente no la va a haber. Lo único que podemos tener son comparaciones indirectas. Este estudio incluye más de 440.000 pacientes, 22 estudios en pacientes mayores de 75 años específicamente. Los datos globales repiten lo que ya hemos dicho. En pacientes mayores de 75 años, el uso de ACOTS reduce las tasas de eventos embólicos sin aumentar el riesgo de sangrado mayor. Y de hecho se reduce el riesgo de hemorragia intracraneal. Pero además realizan esta comparación indirecta entre los diferentes ACOTS. Aquí sí que se incluyen los 4 comercializados. Fijaros que en pacientes mayores de 75 años no hay diferencias en cuanto a eficacia, pero cuando comparamos rivaroxaban y dabigatran presentan mayor sangrado que apixaban y rivaroxaban muestra un sangrado, muestra mayor riesgo hemorrágico que edoxaban. Estos son los datos, como digo, comparaciones indirectas con las limitaciones que tienen. ¿Tenemos evidencia en nonagenarios? No, pues también muy reciente, este artículo de Sergio Raposeiras, donde se compara, se incluyen más de 1000 pacientes nonagenarios aquí en España y por un lado se analiza el beneficio neto de anticoagular frente a no anticoagular en esta población. Fijaros cómo el beneficio neto es claramente favorable a la anticoagulación, pero estos resultados son fundamentalmente a expensas de los beneficios derivados de anticoagular con ACOTS. Con ellos se consigue una reducción clara de los eventos embólicos con un mínimo aumento de riesgo hemorrágico, lo que traduce un beneficio neto de menos 11,5 eventos embólicos. Como decimos, los ACOTS consiguen una reducción estadísticamente significativa del endpoint muerte y eventos embólicos y no lo consiguen los antivitamina K y nuevamente los ACOTS muestran una neutralidad respecto al sangrado frente a no anticoagular y los antivitamina K sí que muestran mayor riesgo hemorrágico, siendo esto estadísticamente significativo en los nonagenarios. Con todo esto, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología publica este algoritmo para ayudar a anticoagular a ancianos con fibrilación auricular. Conclusiones que saco yo de este algoritmo. Lo primero, ya solo viendo el árbol de decisiones, lo compleja que es la situación. Segundo, que los cardiólogos nos tenemos que acostumbrar a realizar una valoración geriátrica integral básica cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Y no vale una valoración del momento puntual, hay que tener en cuenta la trayectoria vital de ese paciente que tenemos delante. La valoración funcional se recomienda la escala de la Bartel, el estado cognitivo la escala GDS y para temas de fragilidad la más recomendada es la SPPB que evalúa unos ítems físicos. Tercera conclusión, si estamos ante ya una expectativa de vida menor de 6 meses, valorar no anticoagular. Y cuando decidimos finalmente después de seguir este algoritmo anticoagular, vemos cómo en aclaramientos de menos de 15 antivitamina K, entre 15 y 30 apixaban, rivaroxaban, edoxaban y antivitamina K serían equivalentes, pero con aclaramientos por encima de 30, apixaban sería la primera elección, seguido de rivaroxaban y edoxaban y finalmente dabigatran. Apixaban es el único ACOT que tiene una clasificación FORTA-A. FORTA significa Fit for the Aged, o sea, adecuado para los ancianos. Recordemos, tenemos 4 anticoagulantes orales de acción directa comercializados, cada uno tiene unas peculiaridades, por lo tanto, tenemos margen para individualizar y poner a cada paciente el que más se adapte.
Así, el doctor Anguita publicó el año pasado en Semergen estas sugerencias de empleo de ACOTS en función de los diferentes escenarios y concretamente en edad avanzada recomiendan apixaban o edoxaban, en pacientes frágiles apixaban y en polimedicados, sobre todo rivaroxaban y edoxaban por una única dosis diaria. Puntualizaciones finales. Quede claro que no se han realizado ensayos aleatorizados que comparen los diferentes ACOTS entre sí y mucho menos en población anciana. Que el único tratamiento útil es el que se toma, por lo tanto fundamental que el paciente siga el tratamiento. Importantísimo, ajustarse a los criterios de reducción de dosis. No podemos seguir con esos porcentajes de mala posología. Y que la selección del fármaco y la dosis debe hacerse de forma individualizada, teniendo en cuenta criterios clínicos, geriátricos, las preferencias del paciente y sus cuidadores, que tienen un papel muy importante estos ancianos. Y, por supuesto, no podemos obviar que hay unos posicionamientos de autoridades sanitarias que no podemos pasar por alto. Con todo esto, mis mensajes. Los ancianos con fibrilación auricular se benefician más de la anticoagulación que los jóvenes. Partimos de un riesgo absoluto mayor. Disponemos de múltiples estrategias para disminuir su riesgo hemorrágico. No puede ser una excusa. Los ACOTS son superiores a los antivitamina K en ancianos con FA. Son más eficaces sin aumentar el riesgo hemorrágico y considero que deberían ser la primera opción de tratamiento. Existen ACOTS con un perfil especialmente favorable para este tipo de población. Y por último, situación compleja, valoración integral, tener en cuenta al paciente, su entorno, cada uno es un mundo y mi último mensaje es que tratamos a pacientes. La edad es solo un número. Muchas gracias. Fantástico, Elena. ¿Cómo se nota que jugabas en casa, no? Lo digo por lo de la E de Elena. Nada, fantástico. Mensajes muy claros. Nada, al final haremos la ronda, la discusión. Les animo a que hagan preguntas a través del chat. Todos pueden hacer preguntas a través del chat que nos ayudarán a la discusión y si no, la fomentaremos entre nosotros porque son temas los tres que dan mucho para, bueno, pues para comentar distintos aspectos, ¿no? Yo me voy a centrar yo con mi ponencia en la que hablo de otro aspecto también muy peculiar de estos pacientes, ¿no? Los pacientes con insuficiencia renal y los pacientes con hemorragia digestiva. Yo creo que estas son las complicaciones más, por lo menos la hemorragia digestiva, la complicación hemorrágica más frecuente de los pacientes anticoagulados y además la insuficiencia renal es una de las comorbilidades más frecuentes que asocian nuestros pacientes con fibrilación auricular. Un tercio, hay que recordar que un tercio de nuestros pacientes con fibrilación auricular sufren también insuficiencia renal. Pero vamos al lío y luego hacemos la discusión. Bueno, esta primera diapositiva era para contemporizar o poner en valor la importancia de la insuficiencia renal en la fibrilación auricular y viceversa. Fíjense cómo de arriba abajo, conforme va empeorando la función renal hasta llegar a hemodiálisis, la prevalencia de la fibrilación auricular claramente aumenta. Y antes comentabas la importancia de los ancianos y en el estudio ofrece el 17% de pacientes por encima de 80 años tenían fibrilación auricular, lo mismo que pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el tener enfermedad renal crónica nos pone a los pacientes en el mismo riesgo de sufrir fibrilación auricular como la edad de 80 años. Y es que además fibrilación auricular e insuficiencia renal son malos amigos, o sea, llevan a malas consecuencias. Este trabajo de práctica clínica danés nos muestra cómo conforme se deteriora la función renal, la línea o las curvas negras son pacientes con filtrados normales por encima de 90, conforme va empeorando el filtrado, y esto es lo que hicieron este grupo de investigadores, es conforme va empeorando el filtrado, aumenta el riesgo claramente de ictus y aumenta el riesgo hemorrágico. Tal es así que en el paciente con hemodiálisis o en un estadio 5, enfermedad renal 5, el riesgo de sangrado es altísimo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Tenemos buenas herramientas o teníamos buenas herramientas con la warfarina? Pues fíjense, este es un metaanálisis que recoge todos los trabajos que se han publicado con warfarina hasta el año 16.
y divide en aquellos pacientes que están en fallo renal no terminal o en daño renal terminal, la parte superior no terminal, y fíjense cómo en este lado son pacientes con enfermedad renal no terminal, reducción significativa del ictus, sin aumento de hemorragia mayor. ¿Pero qué pasa en el paciente en fallo o en enfermedad renal terminal? Pues que la warfarina no reduce el riesgo de ictus y en cambio aumenta el riesgo de sangrado. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. ¿Qué haremos en estos pacientes? Bueno, trataré de irle dando algunas claves para que se lleven a la consulta en su próximo día. Y otro problema que tienen estos pacientes cuando se les anticoagula o cuando tienen fibrilación auricular es que la función renal se va deteriorando a lo largo del tiempo. Estos son datos de un subanálisis del estudio RELY en el que ven cómo los pacientes que llevaban warfarina, especialmente aquellos que estaban peor controlados con INR por encima del rango, que son esta curva que ven aquí debajo, son los que más deterioran la función renal. En cambio, aquellos pacientes que llevaban dabigatran deterioran menos la función renal a lo largo del tiempo. De esta diapositiva quería resaltar un par de aspectos importantes. Por un lado, que la función renal cambia a lo largo del tiempo y la dosis la tenemos que ajustar según la función renal en muchos casos. Por lo tanto, la dosis del anticoagulante no puede ser la misma durante todo el tiempo. Tendremos que ver cómo evoluciona la función renal y ajustarla. Se acaba de publicar hace pocas semanas un subanálisis o un análisis del ORBIT-AF que dice que solo el 20% de pacientes que empeoran la función renal se les cambia la dosis o se les adecua la dosis del anticoagulante. Por lo tanto, mensaje importante de esta diapositiva. Y luego también decirles que los antivitamina K en general deterioran más la función renal que los anticoagulantes de acción directa. Esto es porque cuando hay INRs por encima de lo adecuado, el paciente sangra, hace sangrados en la nefrona se calcifica y empeora la función renal. Con esto, dabigatran y rivaroxaban mostraron diferencias favorables para ambos anticoagulantes en sus estudios pivotales respecto a la warfarina. Y luego vamos a centrarnos en esta diapositiva, me quiero centrar en el paciente que tenemos delante en la consulta y tiene insuficiencia renal. No tenemos, por desgracia, no tenemos ensayos clínicos que nos comparen todos los anticoagulantes entre sí. Por lo tanto, tenemos que tirar de metaanálisis. Esta tabla es muy visual, pero hay que decir, y hay que dejar las cosas claras, que esto no es una comparación fármaco a fármaco en un mismo estudio. Estos son todos los estudios, los resultados principales de los subanálisis de cada uno de los estudios en esta población con aclaramiento por debajo de 50. ¿Qué sería lo ideal para un fármaco? Pues estar en el margen superior derecho. Eso quiere decir máxima eficacia y máxima seguridad. ¿Y cuál sería el escenario peor para un fármaco? Pues estar cerca del cero, mínima eficacia y mínima seguridad. Fíjense que el que está más cerca del cero es la warfarina, que sería el menos indicado tal vez para estos pacientes. Y hacia la parte margen superior derecha ven cómo hay una gradación en lo que han salido en sus estudios, en sus poblaciones, estos fármacos cuando se han comparado con warfarina. Pero ya digo, no es una comparación fármaco a fármaco, es juntar todos los estudios, con lo cual esto tiene ciertas limitaciones. Pero es lo que tenemos. ¿Y qué tenemos en la vida real? Pues en la vida real he cogido este estudio, que es el más grande de práctica clínica que tenemos hasta ahora, el Aristófanes, más de 400.000 pacientes seguidos en Estados Unidos. Son datos de las 4 bases de datos de seguros médicos de Estados Unidos más potentes, que abarcan el 52% de la población de norteamericanos, o sea, brutal la cantidad de datos que se han podido sacar de aquí. Y fíjense cómo los datos de ictus y sangrado mayor están divididos por daño renal sí o no. Y fíjense, cuando se compara Pixaban con warfarina, hay reducción en el paciente con daño renal, hay reducción en el riesgo de ictus y reducción en el riesgo de hemorragia. Lo mismo pasa para dabigatran, reducción respecto a warfarina en el riesgo de ictus y reducción en el riesgo de hemorragia.
y con rivaroxaban hay reducción en el riesgo de ictus sin reducción en el riesgo de hemorragia. Pero ya digo, estos son datos de práctica clínica con la limitación de los estudios, pero sí que en cierta forma confirman lo que habíamos visto en los ensayos clínicos principales. ¿Y qué nos dicen las guías? Bueno, pues que hay un fármaco que se elimina menos, que es el apixaban, menos por el riñón, y otro que se elimina más, que es el dabigatran, y en medio rivaroxaban y edoxaban. ¿Qué nos dicen también respecto al ajuste de dosis? Nos sacan esta tabla, pocos datos tenemos por debajo de 30 porque hay que recordar que estos pacientes no se incluyeron en los ensayos clínicos, salvo, bueno, hay que decir que en el Aristóteles se incluían hasta 25 de aclaramiento, en el resto hasta 30. Y lo que también hay que decir es que me llama la atención el amarillo, que se comparen las poblaciones entre 15 y 30 con dabigatran entre 50 y 30, porque sí que es cierto que tenemos poca experiencia por debajo de 30 en los ensayos clínicos, pero en cambio sí que tenemos mucha experiencia, por lo menos en el RELY sí que habían muchos pacientes que tenían entre 30 y 50 con 150 y 110, y los resultados, conociendo que se elimina fundamentalmente por riñón dabigatran y que tenemos que prestar especial atención o especial seguimiento, pero los resultados eran buenos en esta población. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Cómo tenemos que seguir a estos pacientes? Bueno, pues antes de iniciar un anticoagulante de acción directa tenemos que hacer un aclaramiento de creatinina y posteriormente una vez al año. Tenemos que elegir la dosis con el Crocov. Habitualmente en práctica clínica utilizamos el CK-de-EPI porque es el que mejor representa la tasa de filtrado glomerular, pero estos estudios se han hecho todos con Crocov, por lo tanto para ajustar la dosis tendremos que hacerlo con aclaramiento de creatinina y Crocov. Y posteriormente para el seguimiento, ¿cada cuánto tendremos que hacer los análisis? Pues muy fácil, el aclaramiento de creatinina parte de 10. Por ejemplo, un paciente que tiene un aclaramiento de 30, pues cada 3 meses habrá que hacerle una función renal. Esto tendremos que ser más insistentes en pacientes por edades superiores a 80 años, pacientes frágiles o pacientes cuando se compliquen, que tengan una infección, una insuficiencia cardíaca, una diarrea o circunstancias que empeoren la función renal. Ya para terminar, al principio les había dicho de la complejidad del paciente con hemodiálisis, que parece que warfarina no es una gran opción. Teníamos datos muy buenos en práctica clínica con apixaban, y hay una serie de ensayos clínicos que se pusieron en marcha para comprobar si apixaban en esta población es una buena opción. El primero de ellos es el RENAL-AF. El RENAL-AF es un estudio en el cual teníamos muchas expectativas. Son pacientes en hemodiálisis que se randomizaban a apixaban o warfarina, pero por desgracia este estudio tuvo que ser interrumpido de forma precoz por falta de pacientes. Se estaban incluyendo pacientes muy despacio, mucho más despacio de lo que los investigadores querían. Además, se quedaron sin presupuesto. Era un estudio que estaba programado para más de 750 pacientes y cuando llevaban apenas 150 se tuvo que interrumpir el estudio. Por lo tanto, las conclusiones que podemos sacar de él son mínimas, pero lo que nos dice es que no hay diferencias en el sangrado mayor entre warfarina y apixaban. Claramente necesitamos más datos en esta población, pero de momento lo que tenemos de ensayo clínico es esto que se presentó en el Congreso de la American Heart Association hace unos meses. Y el otro gran tema es el paciente con hemorragia digestiva, otro tema súper complejo y muy frecuente, o sea, la hemorragia más frecuente en el paciente anticoagulado, como nos muestra este estudio de Vicente Bertomeu, es la hemorragia digestiva. Y de estos, especialmente la hemorragia digestiva baja. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reiniciar, si es tan frecuente el sangrado, tenemos que reiniciar el anticoagulante después de haber sangrado el paciente. Pues claramente sí. Esto es un metaanálisis del grupo de Greg Lieb en el que se analizan aquellos pacientes que se reiniciaba el anticoagulante frente a aquellos que no se reiniciaba después de un sangrado gastrointestinal. Y fíjense, como hay una tendencia a reducir el ictus, hay un aumento del sangrado, pero lo que nos importa es que claramente los pacientes se mueren menos cuando reiniciamos el tratamiento. Por lo tanto, mensaje claro, sí reiniciar el tratamiento. No tenemos estudios comparativos entre ellos. De los ensayos clínicos principales podemos decir que apixaban y dabigatran 110 no aumentaron el sangrado digestivo respecto a warfarina, que rivaroxaban, la dosis alta de dabigatran
y la estrategia de dosis alta de Edoxaban aumentaban el sangrado digestivo respecto a warfarina y que la dosis o la estrategia de dosis baja 30-15, que no está comercializada, la estrategia de dosis baja de Edoxaban reducía el riesgo de sangrado digestivo, pero como aumenta el riesgo de ictus, esta estrategia de dosis 30-15 finalmente no se comercializó. ¿Qué datos tenemos de práctica clínica? Esto es el análisis de la clínica Mayo, se comparan los distintos anticoagulantes de acción directa con buenos datos para Apixaban y para Dabigatran. Fíjense, esta es la comparativa de Riva frente a Dabi, reducción con Dabi respecto a Riva, Apixa frente a Dabi, reducción de Apixa frente a Dabi y Apixa versus Riva, reducción de Apixa respecto a Riva. Pero ya digo, estos son datos de práctica clínica, no hay estudios comparativos entre los distintos fármacos, por lo tanto, esto es una limitación. Este estudio me gusta mucho porque una duda que tenemos es a estos pacientes que están anticoagulados, ¿vale la pena ponerles un IVP? Pues este estudio es enorme, está publicado en JAMA, más de 1 millón y pico de pacientes incluidos, son datos de práctica clínica, y lo que nos muestra es que si el sangrado es pequeño, únicamente con Dabi hay una ventaja en poner IVP. Cuando el sangrado ya es intermedio, empieza a haber ventaja con Rivaroxaban en poner IVP, y por supuesto con Dabigatran continúa la reducción de sangrados cuando ponemos IVP. Y cuando es un sangrado grave, claramente hay una ventaja con Dabigatran y Rivaroxaban en poner un IVP, cambio con Apixaban, que es el que más bajo se mantiene siempre el riesgo de sangrado gastrointestinal, no acaba de haber una ventaja clara. Pero bueno, esto es un mensaje, yo creo que esto es importante para nuestra práctica clínica. Al final, ¿qué nos dicen las guías? Bueno, pues que si tenemos un paciente con un sangrado digestivo y conseguimos solucionar la causa de ese sangrado, debemos reiniciar idealmente con un anticoagulante de acción directa a los 4 y 7 días. Y la guía lo dice de una forma curiosa, ponga un NOAC que no sea, lo dice así, que no sea Dabigatran, que no sea Rivaroxaban o que no sea la dosis alta de Edoxaban como primera opción. Esto es lo que nos dicen las guías para estos pacientes que tienen un sangrado gastrointestinal y mis conclusiones finales es que los pacientes con fibrilación auricular presentan alta prevalencia de enfermedad renal crónica y a la inversa. Los antivitamina K presentan limitaciones en estos pacientes. Con el deterioro de la función renal, acuérdense de ajustar la dosis del anticoagulante de acción directa que muchas veces requiere ajustes. Apixaban es el ACOT con menor eliminación renal, mostrando buenos resultados en seguridad y eficacia en este grupo de pacientes, y el sangrado gastrointestinal es el más frecuente en el paciente anticoagulado, y Dabi 150, Rivaroxaban y la dosis alta de Edoxaban mostraron mayor riesgo de sangrado frente a warfarina, mientras que Dabi 110 y Apixaban no mostraron diferencias. Muchas gracias por su atención. Ya digo, los comentarios sobre las distintas mesas las haremos al final, y ahora paso el testigo a Marcelo, que nos va a hablar de un tema también súper interesante, súper complejo cuando tenemos el paciente delante, que por desgracia hace unos años no teníamos ninguna información y en los últimos 2 o 3 años tenemos la suerte de tener un gran número de estudios que nos aportan mucha luz a esto. Recordarles que todas aquellas preguntas que tengan nos las hacen a través del chat, que posteriormente en la discusión trataremos de contestarlas, todas las que ustedes tengan y las que tengamos nosotros. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí con vosotros y con todos ustedes, ahí donde estáis viendo esta sesión con temas complejos en anticoagulación en pacientes con FA. Este es complejo y desafortunadamente muy prevalente, ¿no? Tener pacientes con fibrilación auricular que tienen un síndrome coronario agudo, que a menudo lo más frecuente es que acaben necesitando un stent coronario, ¿no? Y lo he dividido en 3 apartados para el clínico. Primero, cómo lo trato al ingreso por síndrome coronario agudo, un apartado muy cortito, igual que el último. Cómo lo trato al alta, qué recomiendo de tratamiento al alta y cómo hago a largo plazo cuando el paciente ha cumplido, por ejemplo, 1 año de tratamiento antiagregante. ¿No? Tenemos datos, como decía Juan ya, con respecto a estas preguntas,
pero simplemente si tenéis un paciente anticoagulado por fibrilación auricular o por cualquier otro motivo, un paciente anticoagulado que ingresa por un síndrome coronario agudo, tenemos pocos datos, pero está basado en sentido común y tiene mucho sentido común estas guías de revascularización, ¿no? Y las guías de síndrome coronario agudo, ¿no? En los pacientes con tratamiento anticoagulante oral se debe realizar la angioplastia sin interrumpir el anticoagulante que está tomando el paciente. Déjale su anticoagulante, no se lo quites, no lo cambies por enoxaparina o fondaparinux, déjaselo, ¿no? En los pacientes con antivitamina K, si vas a hacer el cateterismo, normalmente lo vas a hacer por la vía radial, no hace falta añadir heparina si el valor de INR es superior al 2,5. En pacientes con anticoagulantes de acción directa, independiente de la hora de la última administración, puedes adicionar o debes adicionar una dosis baja, eso es muy empírico, de un anticoagulante, enoxaparina 0,5 o heparina fraccionada en torno a 60 unidades por kilo. Esto suele ser 4 o 5.000 unidades de heparina. Usa la aspirina, pero no uses otro antiagregante antes de ver la angiografía coronaria, solo aspirina y el anticoagulante de los pacientes, y no utilices inhibidores 2B3A salvo catástrofes. Esto contesta a mi primera pregunta de qué hacer cuando el paciente ingresa por un síndrome coronario agudo. Ahora, ¿qué hacer después de poner el stent? ¿Qué hacer después de tener el diagnóstico angiográfico claro? Es mucho más complejo y aquí entra la discusión de la triple terapia antitrombótica, un anticoagulante, un ácido acetilsalicílico y el inhibidor P2Y12 es lo que se considera aquí triple terapia, ¿no? Y esto viene por lo siguiente: en la década de los 90, cuando empezamos a poner stents en las coronarias por indicación primaria, no por una indicación que sea complicada, una angioplastia con balón, vimos que la antiagregación dual era mucho más eficaz en prevenir problemas trombóticos que la anticoagulación oral. Hubo una época en que se mandaban los pacientes anticoagulados con warfarina, por lo menos durante un mes después de un stent. Eso es uno de los estudios que demostró que la doble antiagregación es superior, que es un problema de plaquetas. Por otro lado, en el ACTIV, cuando se analizó y se comparó la doble antiagregación aspirina y clopidogrel con la anticoagulación oral con warfarina, se vio que la anticoagulación era mucho más eficaz para prevenir los ictus e embolias sistémicas. De ahí viene esta ley de que si para prevenir el stent voy a necesitar doble antiagregación, para prevenir el ictus en mi paciente con fibrilación auricular voy a necesitar anticoagulación oral, nace el concepto de sumar todas estas terapias. No nace de ningún ensayo clínico diseñado para esto, y de hecho si se pensara hace 30 años que estaríamos proponiendo, cuando era contraindicado incluso dar aspirina a pacientes con un anticoagulante, que estamos proponiendo darles todo esto, nos tildarían de locos, ¿no? Que queríamos asesinar a los pacientes, especialmente nuestros colegas hematólogos así lo considerarían. Pero eso lo hemos hecho y hemos demostrado por activa y por pasiva en diferentes estudios que eso mata a mucha gente y aparte sin prevenir el ictus. Esto es un registro, traigo solo un dato de este registro que no es pequeño, de una población danesa en que se ve que la triple terapia se asocia a más de 3,5 veces el riesgo de sangrado fatal o no fatal, o sangrado importante, sin disminuir el ictus de una manera significativa. ¿Por qué viene ese miedo a la trombosis? Si lo analizamos de una manera histórica, vemos que esto nace sobre todo por la primera generación de stents farmacoactivos, en los que los ensayos clínicos demostraron, vale, son muy buenos para prevenir la restenosis, pero más allá de un año estos stents pueden incluso aumentar la mortalidad de nuestros pacientes tratados con angioplastia. Entonces, esto, especialmente en el año 2006, fue un poco, casi una catástrofe para el mundo del intervencionismo coronario, con el miedo a la trombosis que generaba estos primeros Cypher, estos primeros Taxus. Yo recuerdo estos estudios de la época de 90 donde decían que la técnica de colocar el stent o el problema muchas veces, la mayoría de las veces no lo tiene el paciente y su sangre y sus plaquetas, que sí también puede estar ahí, pero sobre todo era la técnica, y que se iba a preguntar incluso Servis y Di Mario en este editorial antiguo ya, que para mí me quedó grabado para siempre, que quién era el trombogénico aquí, ¿era el stent o era el médico, ¿no? Y en este caso estábamos hablando de stents que son claramente los culpables por lo que estaba ocurriendo más allá de un año de la angioplastia, esta primera generación de stents. Afortunadamente ha sido un viaje largo,
la técnica ha cambiado, ahora lo hacemos francamente mejor y tenemos mejores stents. Simplemente traigo un análisis de uno de estos estudios, donde el modelo de stent, en este caso el stent del estudio Leaders, el BioFreedom, se ve que es mucho más seguro que su análogo no farmacoactivo. En la línea azul, aquí representa el stent farmacoactivo, el BioFreedom, y el stent Gazelle es la línea, creo que es un color mostaza, soy malo para estas cosas de los colores, que es la línea de arriba donde hay más trombosis. O sea, ya tenemos una generación, y este no es el único, de stents donde el fármaco activo es demostradamente mejor, más seguro, menos trombosis, más biocompatible que el no farmacoactivo. Entonces se acabó eso de que el stent farmacoactivo, ojo, los pacientes, recuerdo una época, tienen que estar con doble integración de por vida, que digamos si necesitan un anticoagulante, ¿no? Entonces, hay otro lado de la historia, no es solo el lado de los stents. Hemos visto que tenemos otros fármacos y por lo menos en algún escenario, el de la anticoagulación es más complicado, se puede hasta retirar la aspirina, que es como la vaca sagrada de la antiagregación en este contexto, ¿no? El ensayo Twilight fue presentado el año pasado y es un estudio a partir del tercer mes en pacientes de alto riesgo, retirar la aspirina y dejarles con ticagrelor o placebo, ¿no? Es un ensayo randomizado que demostró una reducción marcada en los sangrados importantes después en la fase de seguimiento, sin incurrir esto en un mayor riesgo de complicaciones trombóticas tipo muerte, infarto o ictus. Hay otro ensayo que no lo traigo por razones de tiempo, que yo creo que es muy importante, que es el Global Leaders, donde hace exactamente esto, pero en la fase inmediatamente post-stent, que es ticagrelor solo, en el grupo experimental, versus ticagrelor más placebo, más aspirina, perdón, donde hay una reducción también de las hemorragias y de los eventos totales al año, que no fue así a los 2 años. Como decía Juan, vivimos una época donde la aparición de los anticoagulantes de acción directa dio pie a muchas comparaciones en los pacientes con fibrilación auricular. Tenemos un estudio con antivitamina K, que es el WOEST, aunque no era exclusivo de pacientes con fibrilación auricular como indicación de la anticoagulación, todos estos sí lo son. El Pioneer, el Redual, el Augustus y el Entrust, estos dos últimos del año 2019. Es complejo analizar todos estos estudios, están recogidos aquí en esta tabla. Básicamente, el Pioneer fue el primero de ellos, publicado en 2016, es un estudio con el rivaroxaban a 2 dosis, veis aquí la tercera fila de esta tabla, rivaroxaban 15 o 10 si el paciente tenía disfunción renal, tenía también un brazo de la dosis muy pequeñita de rivaroxaban, que no viene al caso, esto no lo vamos a aplicar en pacientes con fibrilación auricular. Había en torno a 2.000 pacientes y había una clara ventaja en el objetivo de seguridad a favor de las combinaciones de rivaroxaban solo clopidogrel frente a warfarina más triple terapia, sin un detrimento de la eficacia en cuanto a infarto, ictus o muerte. Tenemos el Redual, que fue publicado el año siguiente, que es el estudio con dabigatran, con las 2 dosis, que es un esquema parecido al ensayo Relay, 150 o 110, solo con clopidogrel o ticagrelor, la minoría de pacientes tratados con ticagrelor, versus warfarina más doble antiagregación, versus triple terapia. El tiempo de antiagregación con triple terapia fue de 3 meses en este estudio, a partir de seguir con clopidogrel, y este estudio, similar al Pioneer, demostró una mayor seguridad de la estrategia de dabigatran frente a la de triple terapia con warfarina. El Augustus, publicado en el año 2019, es el único ensayo que incluye una población de pacientes que no tienen angioplastia, es decir, que no tienen stent, y son unos 1.000 pacientes, y que además hace una comparación factorial entre dar apixaban más solo clopidogrel o ticagrelor, apixaban más aspirina más clopidogrel o ticagrelor, o warfarina solo con clopidogrel o en combinación de triple terapia. Es decir, están incluidas todas las posibilidades en el Augustus. Hay una clara seguridad a favor de dar apixaban frente a dar warfarina, y hay un aumento de las hemorragias dando aspirina en cualquiera de los dos grupos, pero digamos el subgrupo ganador fue el de la apixaban más solo clopidogrel. Y el Entrust, que es el último estudio, 1.500 pacientes, algo más pequeño, que incluye pacientes con edoxaban con un único antiagregante, el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelor, frente a la triple terapia, que en la práctica quedó en doble terapia porque los pacientes con warfarina en este estudio en concreto
les costaba mucho llegar al INR terapéutico, ¿no? Y no hubo una diferencia significativa, pero la P de no inferioridad sí que fue muy significativa. ¿A dónde vamos con esto? A un metaanálisis en que demuestra que los objetivos primarios de seguridad son muy favorables a la doble terapia frente a la triple terapia, con el cuidado único, y que lo veis pequeñito en esta diapositiva, lo aumentamos aquí, de que el quitar la aspirina en el esquema terapéutico de nuestros pacientes sin duda tiene un cierto efecto sobre la trombosis, sobre el infarto del miocardio. Es un 1% versus un 0,6%. Son unos 70 pacientes que tuvieron trombosis entre todos los estudios, 30 de ellos, en concreto en el Augustus, hablo de unos números redondos, y que podemos analizar más adelante. Pero mira qué cosa más obvia estoy diciendo, ¿no? Estoy diciendo que si das más fármacos que te licuan la sangre, sangras más, pero tienes algo menos de trombosis, ¿no? Aquí no hay que ser muy brillante para sacar esa conclusión, pero al final es lo que sabemos, aunque esa trombosis es relativamente rara. Las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, en lo que se refiere al síndrome coronario crónico, ya ponen de relieve estos resultados y manifiesta que después de una angioplastia que ha ido bien, fíjate lo que estoy diciendo, una angioplastia que ha ido bien, el parar la aspirina en menos de una semana y continuar solo con doble terapia, prefiriendo un anticoagulante de acción directa frente a la warfarina, es clase 2A, con un nivel de evidencia B. Ahora, dar triple terapia, incluyendo aspirina, clopidogrel y un anticoagulante, siempre con preferencia para un anticoagulante de acción directa, a las dosis que se han ensayado en los estudios, es una opción apropiada cuando se ve que el riesgo trombótico es muy alto y supera mucho el riesgo hemorrágico. Así que me queda solo la última pregunta, es ¿qué hacemos al año? Sería más difícil contestar a esa pregunta si no fuera el estudio AFIRE, que se presentó hace unos pocos meses, en el que se hizo una comparación entre la terapia combinada aspirina y el anticoagulante, en este caso es el rivaroxaban, en Japón, a la dosis japonesa, digamos, de rivaroxaban, frente a la monoterapia, y este estudio se tuvo que parar precozmente debido a aumento de riesgo de mortalidad por cualquier causa en el grupo de terapia combinada. Por lo tanto, a partir del año, solo el anticoagulante. Mis mensajes son los siguientes, que de forma general, para la mayoría de los pacientes con fibrilación auricular en riesgo elevado de ictus, embolia sistémica o stent, o un síndrome coronario agudo, el paciente continúe con su anticoagulante hasta la angiografía y tomar la decisión, dar la doble antiagregación antes de la angiografía. La mejor opción de antitrombóticos es la doble terapia, incluyendo un ACOD y clopidogrel, porque es el que más datos tenemos, tras al menos 1 o 2 días de triple terapia. Si uno ve los resultados en conjunto, esto se puede extender a 5 días o la primera semana, como dicen las guías, y a partir de los 12 meses la mejor opción es continuar solamente con la anticoagulación. Y un mensaje único práctico, lamento que esto sea complejo, pero la medicina no es fácil, y aquí quizá por el lado bueno de las cosas veréis la oportunidad de trabajar en grupo con el hemodinamista, con el clínico del paciente, y utilizar un poco el arte del médico de definir cuál es el mejor tratamiento para tu paciente según los resultados de la angioplastia, según el stent que se ha utilizado y los antecedentes personales, la clínica que cuenta el paciente. No queda otra, sino con base a estos datos tener un concepto general, pero acabar de tomar la decisión que parezca la mejor para vuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. La verdad es que mensajes muy claros para cuando volvamos a casa mañana, ¿no? Ponerlos a nuestros pacientes. La verdad es que este tema los 3 temas son realmente complejos. De hecho, han entrado un montón de preguntas relacionadas con todo esto. Es bueno. Yo creo que vamos a tratar de ir comentándolas. Y yo, ya que estabas tú hablando, te voy a abordar. Luego iré con Elena, pero vamos, y iremos ahí haciendo preguntas. Yo creo que es lo interesante de estas mesas. Un tema que ahora está súper enfocado es el tema de la aspirina, ¿no? La aspirina tendemos a reducirla, pero tú ya nos has mostrado que en el metaanálisis el riesgo de trombosis existe. Has dicho el arte de la medicina, sí, yo eso te la compro, el arte de la medicina, pero dímelo, ese arte desmigájalo, ¿vale? Ponle palabras a ese arte. ¿A qué pacientes tú no les harías una semana solo de aspirina? ¿A qué pacientes les prolongarías la triple terapia? Pero no me digas lo del arte, dime... Pues sí, yo creo que hay alguna base para poder contestarte. En las guías algo dicen. Pero... Sí, hay alguna base para poder contestarte. Yo creo que hay factores del paciente
y factores de la angioplastia. Los factores del paciente más importantes son el haber tenido antes una trombosis de un stent o más de un infarto, ¿no? Estos son los más importantes, además de que no es lo mismo una angioplastia electiva que una angioplastia en el contexto de un síndrome coronario agudo. O sea, el síndrome coronario agudo, más riesgo trombótico. O sea, yo podría ahora, me encantaría poder hacerte una escala y hacer un cálculo de esto, pero no es así tan sencillo. Algo más o sea, sí, luego, los mensajes muy claros, trombosis del stent, trombosis prolonga. Previa. Síndrome coronario agudo, ¿cuánto tiempo? Síndrome coronario agudo solo no me basta, fíjate, no me basta. No a todos los del síndrome coronario agudo le dejaría un mes, ¿no? Síndrome coronario agudo y diabetes tampoco te basta. Voy a por los factores angiográficos que son más importantes. Que son, creo que más importantes aún. Tamaño del stent, sí. Complejidad del procedimiento. Hay uno, pues por ir por orden, y uno que con frecuencia la gente se olvida, el tener un stent en una zona cinética. O sea que ese stent fue por un infarto con elevación del ST o en un paciente con infarto previo y le han puesto un stent en un territorio que no se mueve. Eso aumenta el riesgo de trombosis. Okay. Véase, de A media le he puesto un stent de 30 milímetros y ese territorio está acinético, lo he puesto con la esperanza que deje de estar acinético, ¿no? Porque si no, no lo harías. Sí. Stents de menos de 2,5 milímetros, stents finitos, estos se trombosan más. Y stents de más de 30 milímetros o suma de stents solapados de más de 30 milímetros. Okay. Eso le va poniendo riesgo. Le has puesto cara al paciente ya casi, ¿eh? Sí, o sea, sí. Nos has facilitado... O sea, ¿a quiénes dejo un mes? A todos estos, el hemodinamista tiene que preocuparse de que el enfermo tiene que tomar el tratamiento. Entonces, a la hora de decidir, voy a poner un stent en esa diagonal y tratar con 2 stents una bifurcación, pensadlo bien, porque la mayoría de las veces, que es el otro subgrupo, Juan, perdona que esto sea complejo así, que tengas que poner 2 stents, técnicas de Crash, técnicas de Culot. Si tienes que hacer bifurcación suele ser un tronco y utilizar, por favor, double kissing, double stent, el DKDS, que es la mejor técnica para prevenir la trombosis. Ya te estás metiendo en temas muy complejos, eso ya el clínico casi que se pierde, ¿eh? Se va a perder, pero si tu hemodinamista tiene manía de hacer Crash, por favor, que no lo haga en el paciente que necesite anticoagulación. Perfecto. Oye, muy bien, es un tema complejo y yo creo que lo has desmigado bastante. Luego volveré porque el tema de los anticoagulantes de acción directa en esta población es también muy importante. Pero, Elena, un aspecto que ahora está de moda, lo han preguntado, esta característica del electro, el síndrome de Bayes, esa peculiaridad de la onda P en el electro. Derivaciones inferiores. Exactamente. Y nos preguntan a ver si a esos pacientes ya tenemos datos, como sabemos que puede aumentar el riesgo de fibrilación auricular, ¿tenemos algún dato para pensar en anticoagular a ese paciente anciano que tiene un síndrome de Bayes en el electro, o hasta que no tenga la fibrilación auricular confirmada, no anticoagulación? El síndrome de Bayes es la antesala de la FA, o sea, lo que está demostrando es que hay una disfunción sinusal de base y que ese paciente pues es la antesala de la fibrilación auricular. Se sabe que son pacientes que tienen más riesgo trombótico. Ahora, a efectos que haya evidencia clara a favor de anticoagular a estos pacientes, hoy por hoy no podemos posicionarnos de forma clara y contundente. Yo son pacientes que vigilo porque sé que van a acabar en fibrilación auricular y cuando esto ocurra hay que anticoagularles. Y hay que saber que son pacientes con más riesgo trombótico ya de serie. O sea, paciente con trastorno de la conducción intraauricular, más vigilancia más estrecha, seguimiento, efectivamente. Y cuando en tengas cuanto claro, caiga, ya sí, hay que anticoagular. Pero no si no has documentado la FA. Perfecto. También preguntan alguna cosa a mí, lo voy metiendo por el centro. Preguntan, el paciente que está en hemodiálisis o en prehemodiálisis, ¿qué hacer? Y la verdad es que es un problema serio, porque warfarina, con el metaanálisis que tenemos, los datos son, no te quedas tranquilo. Tenemos datos del estudio renal. El estudio renal es un estudio que pocas conclusiones nos puede sacar a la luz, o pocas decisiones podemos tomar, porque es un estudio que se ha cortado prematuramente, que no tiene potencia estadística. Al final lo que nos dice es que no había diferencias, pero bueno, tenemos datos de vida real con apixaban en Estados Unidos, resultados espectaculares, con apixaban de 5, hay que recordar, pero en Estados Unidos, que es donde está aprobada la molécula para estos pacientes, y siendo datos de práctica clínica, no siendo un ensayo randomizado. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí en España? Pues podemos hacer
dos cosas. Podemos plantear un cierre de orejuela con las limitaciones que tiene el cierre de orejuela en esta población. No hay estudios hechos en esta población, hay que recordarlo. Se está utilizando, pero no tenemos una evidencia científica que lo respalde, es una opción, pero... Y la otra opción es con lo que tenemos, porque los datos de los estudios eran pacientes, sabemos que los pacientes que están en fallo renal avanzado, en prediálisis, controlan peor el INR o tienen peor control, entonces una posibilidad es el autocontrol con warfarina. A día de hoy yo creo que esas son las dos opciones, o cierre de orejuela o, si optamos por la warfarina, autocontrol. Yo diría eso, no sé si tú quieres apuntar algo de lo que vimos en el FIBRA o alguna cosa que... El problema bueno, el problema es que son pacientes que no están representados, no hay evidencia, sí. Y luego es el riesgo hemorrágico de estos pacientes y el miedo de la calcifilaxia. Es que sí. Cualquier nefrólogo que ha vivido algún caso de calcifilaxia es un tema muy grave, entonces... ¿Hasta qué punto vale la pena anticoagular a estos pacientes? Hombre, yo creo que a mí me generan muchísimas dudas anticoagularlos. Riesgo hemorrágico hemos visto que muy alto, riesgo trombótico también muy alto. Entonces yo... También es muy difícil mantenerlos en rango. Son pacientes que son digo muy complejos. El autocontrol, que el paciente, los pacientes que se puede, o sea, no todo paciente puede hacer autocontrol, pero el paciente que puede, yo creo que se puede beneficiar de autocontrol. No sé si, Marcelo, ¿quieres añadir tú algo? A mí me cuesta mucho indicar el cierre de orejuela a alguien que nunca ha tenido una hemorragia grave, ¿sabes? Es que en prevención primaria me cuesta, pero tendría, digamos, más mano suelta en este subgrupo de pacientes, aún con falta de datos, ¿no? Si hay antecedentes de hemorragias, en general tiendo a no anticoagular y tienen frecuentemente antecedentes de hemorragia, de anemia. Si no, pues tiendo a anticoagularles con un control más estricto. Mi población de pacientes en general no hacen autocontrol y luego las primeras de cambios, pues primeras de cambio, pues cierre de orejuelas. ¿Sí? También estamos limitados para autocontrol. Pasa más con nosotros tenemos... O sea, es lo que utilizamos. En este grupo de pacientes, sí, la verdad es que funciona. O sea, el paciente se hace el control NR cada 3 días. Y bueno, y ves el que no consigue regular o no puedes darle los consejos, lo tienes que sacar del programa. Pero sí que es una población excepcional y tampoco hay datos. O sea, es todo empírico, pero bueno, es lo que se puede hacer y ya llegarán los estudios. Hay estudios en marcha. Ya llegarán con los anticoagulantes de acción directa. Desde luego la opción de la apixaban, aunque esté fuera de ficha técnica, resulta muy atractiva después de ver los datos que has mencionado de población americana. ¿no? Los datos de población americana, hay que recordar que apixaban 5 reducía incluso hasta la mortalidad respecto a warfarina, este grupo de pacientes. Por lo tanto, son datos espectaculares, pero claro, para que esto trascienda a las guías necesitamos un ensayo clínico y el único que tenemos hasta ahora es un ensayo clínico que no nos puede aportar nada porque se ha parado precozmente, 760 pacientes estaban pensados y al final se han incluido 160, o sea, no tiene potencia estadística para nada, por lo tanto seguiremos esperando. Pero algo es que sí que tenemos datos, que ahora te voy hacia ti, es en el paciente con síndrome coronario agudo y los anticoagulantes de acción directa. Es un tema complejo, o sea, los estudios son... Cada uno tiene sus peculiaridades, sus ventajas, sus inconvenientes. Tú los has resumido en una tabla súper completa. Pero, por ejemplo, un tema que tengo yo, cuando me viene un paciente que está ya temas concretos, ¿no? de la consulta. Me viene un paciente con RIVA 20, hace un síndrome coronario agudo, le tienes que poner un stent, le tienes que antiagregar. ¿Qué haces a partir de ese momento? ¿Le bajas a 15? Porque es la dosis del Pioneer, o lo mantienes con... Yo creo que si este paciente hubiese sido un candidato al Pioneer, quiero decir, sin ictus previo, ¿vale? Le reduciría la dosis a 15 miligramos de rivaroxaban el tiempo que lo tuviera con clopidogrel, porque esta es la dosis que se utilizó precisamente en el Pioneer, es una dosis de retirar un 20% de la dosis diaria, ¿no? Porque si tengo información que darte con respecto a la dosis de 15, pero no tengo información que darte con respecto a la dosis de 20. Claro. Así que mi respuesta sí, es reducirle la dosis. Y yo personalmente creo que tiene un cierto sentido. Se utilizó muchísimo la dosis de rivaroxaban en población japonesa. Los japoneses
dicen que tienen genéticamente mayor riesgo de hemorragias, no solo por el peso corporal, y por eso utilizan esa dosis. En J-Rocket, por ejemplo, se utilizó a dosis de 15 miligramos. Sí, que es los un resultados estudio son muy... hecho específico para la población japonesa. Sí, y que los resultados son muy congruentes con el Rocket total. O sea, en este contexto concreto, el rivaroxaban es el único que utilizó en su ensayo clínico una dosis reducida. Pero debo señalar esta peculiaridad de que los pacientes no habían tenido antecedentes de ictus cuando fueron incluidos en el Pioneer. La verdad es que es un tema complejo. Luego, otro aspecto de estos, o sea, una ventaja del Augustus es que es el único estudio que quita la aspirina en ambos grupos, ¿no? Porque los otros que teníamos, al final te está comparando triple terapia, aunque con sus limitaciones de tiempo y demás, pero te está comparando triple terapia antitrombótica versus doble terapia antitrombótica con el ACOT, con lo cual el ACOT juega con cierta ventaja, y el único que separa las poblaciones y te permite hacer más o menos comparaciones directas entre uno y otro es el Augustus. Y ahí lo que hemos aprendido es que aspirina casi que la eliminamos, ¿no? Que es lo que veníamos hablando antes, y que apixaban en esta población se comporta de forma, se comporta muy bien, ¿no? Sí, no sé. El diseño que se acerca a lo que queríamos ver más adecuado probablemente es el del Augustus, ¿no? Precisamente porque tiene una comparación entre los dos anticoagulantes con o sin aspirina, de una manera, diseño factorial. Tiene algunas peculiaridades que yo creo que merece la pena, por justicia, hacia los investigadores del Pioneer y del Redwall, que viene un poco por las épocas en que se empiezan y se diseñan los estudios. Y esto ha pasado con los estudios principales en la fibrilación auricular, los que son los primeros. Y se cogieron del West, ¿no? Que al final es la... Exacto, entonces aún estábamos cuando se diseña el Pioneer, una histeria colectiva de trombosis. Aún era la época del DAPT, aún es una época donde, madre mía, los pacientes tienen que estar con clopidogrel de por vida, se lleva una histeria en el tronco, ese tipo de cosas. Entonces, el propio resultado del Pioneer y el del Redwall fueron quitando ese miedo, lo que permite un diseño más atrevido. Y algo importante que hay que reconocer, en el Pioneer tú podías retirar, o sea, digo en primera persona casi, pero no participó España en este estudio, se podía retirar la aspirina al tercer día. Es importante reseñar que siempre que hagas una angioplastia el paciente tiene que estar con aspirina, aunque sea 3 días o incluso 48 horas. Y en el Augustus, la mediana de tiempo, porque la media es muy variable, o sea, tú podrías randomizar al paciente en el Augustus con una angioplastia hecha 15 días antes. O sea, hasta el día 14 podía haber estado con aspirina. Entonces hay varios pacientes que han estado 2 semanas y la mediana de tiempo es de 6 días. Por eso he dicho ese tiempo de 5 o 6 días. Yo creo que todo paciente debería, a no ser que tenga un riesgo hemorrágico altísimo, por lo menos 10 días con triple terapia, o el ingreso tiene que estar con triple terapia, y yo quitar a todos así en general. Respeto mucho tu opinión, Juan, pero no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, porque pues, tengo bastantes pacientes en que, y con seguimiento, pues decía, yo hago esto y luego no lo sigo, ¿no? Tengo bastantes pacientes que he hecho terapia Redwall, o sea, 3-4 días y fuera. Porque conozco la angioplastia, por eso digo que es muy importante. Se tiene un stent de 4×18 en la coronaria derecha, ese es un macro stent, es muy difícil que se trombose, el territorio no está kinético. El paciente tiene 86 años, que suele ser estos pacientes, con una función renal tocada. Sin miedo, quitarle la aspirina, clopidogrel y anticoagulante a los 3 días. No tengo... Y esto está, no es que, es que lo digo yo, no, y mira, y este está loco. Están los ensayos clínicos. Vamos hacia ahí, sí, están los ensayos clínicos. La trombosis del stent también es una complicación a la cual seguimos teniendo miedo. Pero estamos hablando del 0,6% de los pacientes incluidos en estos ensayos clínicos. Es verdad... que es mucho más bajo que la hemorragia. Sí, y luego, fíjate, final... la trombosis del stent no estaríamos hablando tanto de ella si no fuera la rama de dabigatran 110, que pocas veces lo vas a utilizar, salvo en el paciente indicado de utilizar 110, pero había esa rama. Y en los pacientes del Augustus, que estaban, además de sin aspirina, estaban tratados con warfarina. Si tú ves, hay un circulation en diciembre que analiza las 30 trombosis del Augustus. Es 1,2% warfarina más placebo frente a 0,6% apixaban más placebo. O sea, si tú empiezas a disminuzar los datos, el análisis del subgrupo no me gusta.
pero es muy congruente lo que ocurre en los 4 ensayos clínicos. Y la respuesta a estos 4 ensayos clínicos es, cuanto más corta la doble anticoagulación, mejor. Dentro del marco de un paciente que tú incluirías en un ensayo clínico. Nadie va a incluir en un ensayo clínico un paciente que en el segundo día de una angioplastia, en el primer día, que suele ser donde pasa, sea trombosable stent. Claro, Paciente no entra en el ensayo clínico. Entonces, no estoy hablando de este paciente, este sí lo dejaría. Pero estoy hablando del paciente estándar con una angioplastia estándar de un SCASEST y que es un paciente mayor y por lo tanto con un alto riesgo hemorrágico. Vamos a cambiar a los ancianos ahora. Y una pregunta que tengo yo, que creo que nos hacemos todos, que nos han hecho en el chat, se ha repetido: paciente con demencia senil. Paciente que te viene a la consulta con demencia senil y le han diagnosticado la fibrilación auricular teniendo la demencia senil. ¿La anticoagulamos? ¿No la anticoagulamos? Tú has dicho, no anticoagulemos números, no dejemos de anticoagular por el número, pero este paciente puede tener 70, o sea, puede ser... O sea, sí, pues una frontotemporal de 65. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Vale, a ver, los consensos lo que recomiendan es graduar cómo de demenciado está este paciente. Sí, somos cardiólogos. Sí, entonces hay una escala que es la GDS, demencias leves es hasta 5 puntos de la escala, y en estos pacientes con una demencia ligera moderada hay evidencias sobre que la anticoagulación no aumenta el riesgo de sangrado y es beneficiosa. Por lo tanto, pacientes con deterioro cognitivo leve moderado, anticoagular. Pacientes con deterioro cognitivo importante, GDS 6-7 puntos. Primero, no hay datos sobre su seguridad, es decir, no sabemos qué ocurre con el sangre de estos pacientes. Segundo, son pacientes con una expectativa de vida muy limitada, con una calidad de vida muy baja. Entonces, en estos pacientes hay que ser prudente, es una decisión que debe ser consensuada con el cuidador, porque recordemos que son pacientes que van a estar a cargo de un cuidador, por lo tanto, al final es una decisión que más vas a tomar casi con el cuidador que con el paciente, y que lo más importante es que tome la medicación de forma adecuada. Por lo tanto, esquemas irregulares como puede ser los antivitamina K, además se sabe que en pacientes con deterioro cognitivo moderado el uso de antivitamina K puede progresar la demencia. Hay datos sobre que los anticoagulantes orales de acción directa disminuyen la progresión de la demencia, especialmente la vascular. Por lo tanto, si hay que anticoagular, anticoagulante oral de acción directa, mejor para el paciente, más sencillo para el cuidador, e individualizar sobre todo en los casos de demencia importantes. Sabemos que el beneficio de anticoagulación es a partir de los 6 meses y que cuando la expectativa de vida o la calidad de vida es muy mala, estamos hablando ya manejando términos de futilidad. Entonces, me encanta cómo lo expone. ¿No? Es fantástico. Yo creo que es un aspecto interesante ver cómo en diferentes estudios observacionales se ha visto la relación entre fibrilación auricular y demencia, más allá de la edad, o sea que parece que a lo mejor incluso el ritmo irregular, aparte de las comparten el sustrato. Comparte el sustrato, y que la anticoagulación, o sea, son estudios con antivitamina K, ¿no? Pero cuanto más cerca de un INR terapéutico, a lo largo del tiempo menos demencia. Sí. O sea, casi es un ánimo adicional para aquellos con demencia con grados más leves. Yo creo que también en el paciente con demencia, bueno, tenemos datos incluso básicos, ¿no? De que puede prevenir, o sea, no con demencia, predemencia, que puede predecir eso, prevenir esto. Yo iba a contestar algunas preguntas que me están haciendo sobre el paciente con sangrado digestivo. Sobre el paciente con sangrado digestivo me preguntan qué dosis de IVP. Bueno, esto no está ensayado, o sea, sí que es cierto que hemos visto que dabigatran sí que se beneficia claramente de llevar un IVP, rivaroxaban mayoritariamente también, y apixaban es el que menos, por lo menos en este registro de práctica clínica y en los ensayos clínicos también apuntado hacia ahí, que es el que menos riesgo de sangrado digestivo tiene, por lo tanto sería una buena opción, y no se ha visto un beneficio del IVP en los pacientes con apixaban. No sé si queréis apuntar algo respecto... Yo creo que es importante ver dónde sangra, ¿no? el paciente, o sea, Totalmente. Cuando haces esto y suele ser el primer año de tratamiento, acabas diagnosticando patologías importantes donde el tratamiento... Se acaba de publicar un European Heart Journal esta semana o la anterior, diciendo que los anticoagulantes de acción, bueno, los anticoagulantes, el paciente con fibrilación auricular
permiten el diagnóstico de un número muy superior de cánceres, cáncer de colon, multiplica por 25 en menores de 65 años y por 15 en mayores de 65 años la capacidad diagnóstica de esto, en este grupo, o sea, pacientes anticoagulados. Por lo tanto, además es una técnica de screening casi para... No, de hecho es que hay relación entre cáncer y FA. Sí, o sea, se sabe que en el momento que te diagnostican un cáncer tienes más riesgo de presentar FA en los meses siguientes, pero es que en el momento que te diagnostican la FA tienes más riesgo de presentar se ve que tienes más riesgo de que te diagnostiquen un cáncer. Es decir, que es como, son un marcador uno del otro. Ya. Que... Y luego la anticoagulación es lo que hace al final que, Sí. que explote todo. No tenemos igual tiempo para abordar, pero es compleja el tratamiento con anticoagulantes en pacientes con cánceres digestivos Sí, y otros cánceres. Súper complejo. Estamos quedando ya sin tiempo de la discusión. Yo creo que estaría bien que cada uno diera un mensaje final de sus charlas, mensaje para llevar a casa, ¿no? De lo que habéis dicho, de lo que queréis que quede y cerramos ya. Si quieres, Elena, empieza tú, por favor. Pues no hay que tener miedo a anticoagular a los pacientes ancianos. Es una población que claramente se beneficia del tratamiento y además hoy en día, disponiendo de herramientas eficaces, seguras, probadas, con evidencia, como son los SACOTS, adelante con ellos. Muy bien, Elena, fantástico. Muchas gracias. Gracias a ti. Marcelo. Con respecto al tratamiento de pacientes con fibrilación auricular con indicación de anticoagulación a los que se le ha puesto un stent, requiere pensar junto con el intervencionista, el hemodinamista que ha hecho la técnica, cuál es la mejor estrategia, que suele ser acortar el tiempo de doble integración al máximo, retirando la aspirina en torno a la primera semana después de colocar el stent. Hay factores de mayor riesgo de trombosis, sabemos que esta estrategia puede aumentar un poquito el riesgo de trombosis de nuestros pacientes y estos pacientes con mayor riesgo trombótico son los que dejaríamos un mes de triple terapia. A partir de ahí el tratamiento es anticoagulación más clopidogrel en general, la mayoría de los pacientes, y a partir del año solo la anticoagulación. Y siempre preferir anticoagulantes de acción directa frente a warfarina en todos los escenarios y que digamos este sería el más claro en beneficio del ACOD frente a la antivitamina K. Estoy totalmente de acuerdo con ese final que has dicho. En estos pacientes el anticoagulante de acción directa, o sea, se lleva, vamos, en todos, pero en pacientes está clarísimo. Bueno, pues yo qué decir, dos comorbilidades súper frecuentes, la insuficiencia renal, el sangrado digestivo, ya hemos dicho que es el sangrado más frecuente en el paciente anticoagulado. El paciente con insuficiencia renal es un paciente complejo, pero por encima de 30 anticoagulantes de acción directa, sin ninguna duda, entre 15 y 30, aunque tenemos poca experiencia en los ensayos clínicos, en práctica clínica tenemos cada vez más datos que estos fármacos son de gran interés, y por debajo de 15 tenemos limitaciones, no tenemos la evidencia. Esos datos que hemos comentado de apixaban como único dato, pero que ya no está aprobado en España, por lo tanto, esa limitación. Pero anticoagulantes de acción directa en general para estos pacientes, eso sí, controlando los ajustes de dosis a lo largo del tiempo, porque tenemos que dar la dosis correcta para obtener el beneficio esperado y siguiendo un control de la función renal, porque sabemos que varía y eso nos hará cambiar la dosis. Y en el paciente con sangrado digestivo, tenemos que reiniciar la terapia anticoagulante una vez se ha resuelto la causa del sangrado y preferiblemente con aquellos anticoagulantes de acción directa que han demostrado no sangrar más que la warfarina, como son apixaban o la dosis baja de la dabigatran. Y esto es todo, muchas gracias, agradecer de nuevo a la alianza Pfizer-BMS por esta beca no condicionada a esta sesión y sobre todo agradecerles a ustedes, bueno, a la Sociedad Española de Cardiología y muy especialmente a ustedes que han estado siguiéndonos a través de la pantalla. Muchas gracias, nada más, un placer estar con todos ustedes. Muy bien, ¿no?